Pasemos ahora al ejercicio número 9. Al igual que en los ejercicios anteriores, vamos a hacer uso de la tabla de operaciones que viene en el ejercicio número 7. Recuérdese que para poder utilizar una tabla de operaciones, los datos deben venir con personas que tienen ciertas opciones o cierta cantidad de opciones. Cuando ocurre esto, la tabla que tenemos que emplear es la tabla de operaciones. En resumen, cuando nos dan personas y un solo rubro, se utiliza la tabla de doble entrada. Cuando se mencionan personas y más de un rubro, o sea, 2 o más rubros, se utiliza la tabla corta. Y cuando aparece un grupo de personas y cada una de ellas tiene cierta cantidad de opciones, en ese caso se utiliza la tabla de operaciones, que es la que vamos a aplicar en el ejercicio número 9. Ejercicio 9. Con los datos del ejercicio 7, conteste la siguiente pregunta. Si Elena no es secretaria, entonces podemos afirmar que nos dan una primera proposición. Nos dicen que María no es jefa de práctica. Hay que analizar esta afirmación de acuerdo a los resultados que obtengamos. Nos dan una segunda proposición, nos dicen que Leticia es secretaria. Finalmente nos dan una tercera proposición en donde nos afirman que Fabiola es bibliotecaria. Entonces, para saber los resultados que tiene cada una de estas afirmaciones, tendremos que nuevamente hacer uso de nuestra tabla de operaciones y emplear ahora esta nueva premisa. Nos dicen que Elena no es secretaria. Pasemos entonces a la resolución de este ejercicio. Entonces, con los datos del ejercicio número 7, hemos diseñado nuevamente nuestra tabla de operaciones con los mismos personajes, María, Fabiola, Leticia, Elena, las mismas opciones y cada una de estas opciones con su respectivo recuadro. Aquí pondremos las respuestas que correspondan según la premisa. En este caso, después del prefijo sí encontramos la oración Elena no es secretaria. Y esta oración vendrá a ser nuestra premisa. Partimos de este dato que nos dan para poder contestar las preguntas que nos hacen seguidamente. Primero vamos a ubicar esta proposición según lo que corresponde a nuestra tabla de operaciones. Nos dicen que Elena no es secretaria. Ubicamos Elena y nos dicen que no es secretaria. Por lo tanto, en el casillero que está al costado de secretaria pondremos una X. Elena no es secretaria. Elena no es secretaria. La única opción que queda para Elena es bibliotecaria. Ahora eliminamos la palabra bibliotecaria para el resto de opciones. Eran dos, una opción bibliotecaria para María y la otra opción bibliotecaria para Fabiola. Y aquí nos detenemos porque Fabiola solamente tenía dos opciones. Como Fabiola no es la bibliotecaria, entonces Fabiola será la jefa de práctica. Añadimos el visto bueno en el casillero correspondiente y eliminamos jefa de práctica para el resto de opciones. Eran dos estas opciones, jefa de práctica para María queda descartada y jefa de práctica para Leticia también queda descartada. Analizando entonces los resultados que nos han obtenido, nos quedaría que María debe ser la profesora, no hay otra opción para ella más que el de profesora. Ponemos el visto bueno en el casillero que corresponde a profesora para María y eliminamos esa opción para el resto de posibilidades. Solo había una
posibilidad adicional que era la de profesora para Leticia. Hemos puesto una X en el casillero que correspondía a profesora para Leticia y en consecuencia la única opción que queda para Leticia es que sea la secretaria. Ya tenemos completos entonces los resultados para cada uno de nuestros personajes. Según estos resultados, María sería la profesora, Fabiola sería la jefa de práctica, Leticia vendría a ser la secretaria y Elena la bibliotecaria. Como se nota, podemos percibir que esta premisa es la que viene a ser fundamental para determinar los resultados. Si se altera esta premisa, se alteran también los resultados, por más que el cuadro de operaciones sea el mismo para diferentes tipos de ejercicios. Ahora, según estos resultados, ya podemos dar respuesta a lo que nos preguntan. En sí no nos hacían preguntas, sino lo que tenemos que hacer es revisar las afirmaciones. Son 3 afirmaciones que se hacen, hay que analizarlas y hay que ver si es correcto o no. En otras palabras, si es verdadero o falso. En primer lugar, nos dicen que María no es jefa de práctica. Analicemos nuestro cuadro o tabla de operaciones. María no es jefa de práctica. Ubicamos María. No es, efectivamente, no es jefa de práctica porque hay una X aquí. María no es jefa de práctica y por lo tanto esta primera proposición es verdadera. Aquí estamos ubicando ese resultado. Pasemos a analizar ahora la segunda proposición. Dice que Leticia es secretaria. Ubicamos Leticia y efectivamente Leticia es la secretaria. Con este visto bueno damos por entendido que Leticia será la secretaria. Por lo tanto, aquí le correspondería verdadero. Ya tenemos ese resultado en esta parte y pasamos ahora a la tercera afirmación o proposición. Dice que Fabiola es bibliotecaria. Ubicamos Fabiola, analizamos si Fabiola es la bibliotecaria. No, acá hay una X, por lo tanto Fabiola no es la bibliotecaria. Entonces esta afirmación es falsa. Aquí hemos agregado esa respuesta falsa sobre la tercera proposición. Ahora ya podemos dar la respuesta final de este ejercicio. ¿Y cómo vamos a responder este ejercicio? Muy sencillo. Simplemente lo que hacemos es juntar o reunir las respuestas anteriores. La primera fue verdadero, la segunda también fue verdadero y la tercera afirmación es falsa, por lo tanto aquí ponemos falsa. Y nuestra respuesta será verdadero, verdadero, falso, manteniendo el orden en el que se presentan estas proposiciones. Y esta vendría a ser la respuesta de este ejercicio número 9.